Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una sesión más de los podcasts de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Este es un espacio destinado a transmitir las enseñanzas de las Escrituras de nuestro Abba Kadosh a su pueblo Israel. Pónganse cómodos, que ya comenzamos. La fuerza del arrepentimiento. Hermanos, Yom Kippur es el día en que cada uno de nosotros puede revivir la travesía de Jonás. Jonás fue un profeta que vivió en el periodo del primer templo. Recibió su primera misión del más famoso de los profetas del primer templo, llamado Eliyahu. Debía designar a Jehu como rey en el año 705. Estos eran tiempos tempestuosos. El pueblo de Israel estaba atrapado en un patrón de declive espiritual que terminó con la conquista y la expulsión de las 10 tribus a manos de los asirios en el año 607 antes de la era moderna y finalmente con la destrucción de Jerusalén, seguida por 70 años de exilio de la casa de Yehudá. Por ser profeta, Jonás sabía mucho mejor de lo que imaginamos lo que sería el inevitable final si no ocurría ninguna transformación. Después del fracaso de su segunda misión, reprender a Jeroboam el segundo, el sucesor de Jehu recibió su misión final. La misión que Elohim le dio fue una que no podía aceptar fácilmente. Fue enviado a la capital asiria, Nínive, para alentar a su población a que se arrepintiera. El encargo le parecía tan bizarro. Su propio pueblo estaba cayendo descontroladamente en un abismo que parecía no tener fin. Y él fue enviado a salvar a otros, a los archienemigos de Israel. Jonás estaba aterrorizado, más por el éxito de su misión que por el fracaso. ¿Cómo podría tolerar atestiguar el contraste de los asirios retornando a Elohim debido a su profecía y los judíos y los Yehudim resistiéndose obstinadamente a toda oportunidad para su autopreservación espiritual? Por lo tanto, intentó escapar de su destino. Jonás huyó de Israel por barco para silenciar la voz de la profecía que solo podía ser escuchada en la Eretz Israel, en la tierra de Israel. Pero una tormenta lo forzó a reconocer que uno no puede escapar de Elohim. En medio del mar, su nave fue azotada por una tempestad hasta que estuvo a punto de destruirse. Los marineros le rezaron a sus dioses. Y Jonás se fue a dormir. Él sabía la verdad. Él era el que se había separado de Elohim y no había nada que decir ni nada que orar, ¿verdad? Su comportamiento apático despertó la curiosidad de los marineros. Jonás les contó su historia. Él creía en Elohim, pero sin embargo estaba huyendo de él. Sabiendo que él era la causa de la tormenta, les imploró a los marineros que lo arrojaran por la borda para que pudieran salvarse ellos mismos. Como eran gente decente, se resistieron a esta sugerencia hasta el momento crítico en el que entendieron que en unos pocos segundos todos morirían. En ese momento, escucharon y lo tiraron hacia las turbulentas profundidades. La tormenta menguó inmediatamente. Jonás pensó que su historia había terminado, pero esto recién estaba comenzando. Jonás fue tragado por un gran pez y sobrevivió milagrosamente. En los oscuros y fétidos intestinos del gran pez, Jonás reconoció lo que nunca había querido ver ni en sus momentos más encumbrados de profecía: el íntimo conocimiento y cuidado de Elohim, de cada vida y además en cada momento. Él era un profeta y la conciencia de Elohim no era novedad para él.
pero el reconocimiento de las profundidades de la misericordia divina sí lo era. Fue en ese momento que Jonás hizo teshuvá. Se arrepintió, retornando a Elohim y a lo mejor de sí mismo. Ahora se había dado cuenta de que, sin importar lo doloroso que le resultaba el contraste entre los asirios y los Yehudim, entre los judíos, la motivación de Elohim solo podía ser en base a su misericordia. Una vez que reconoció esta verdad, pudo abrir las puertas que había cerrado tan resolutamente, las puertas de la oración. Ahora estaba listo para la tarea más significativa de su vida. Entonces, el gran pez lo escupió en las costas de Nínive. Jonás les dijo a los residentes de Nínive lo que les esperaba en un plazo de 40 días. O realizaban cambios radicales en sus vidas, o la ciudad sería destruida por la furia de Elohim. Los cambios en Nínive ocurrieron con dramatismo y rapidez. El rey mismo lideró a la gente hacia una reformación total. La destrucción de Nínive fue pospuesta por 40 años. Todo lo que Jonás había temido se hizo realidad. El contraste que lo aterrorizaba era aún más vívido en la realidad que en la profecía. Solo tenía una petición más: ser salvado de ver la destrucción de su propio pueblo, que sabía que eventualmente ocurriría, y a mano de los asirios precisamente. El hecho de que los Yehudim no tomarían el ejemplo de Nínive sería el acto final de insensibilidad que sellaría su destino. Elohim no respondió el pedido de Jonás con palabras, le respondió con acciones. Después de que Jonás dejó Nínive, fue a los suburbios y se construyó un refugio a la sombra de un árbol quicayón. La sombra del árbol era una fuente de consuelo en su angustia, y lo hizo tomar conciencia de la compasión de Elohim. Pero Elohim envió un gusano para que se comiera las ramas y matara el árbol. En respuesta, todos los sentimientos de agonía encerrados salieron expulsados de los labios de Jonás. Elohim le contestó: tú te lamentas por un árbol por el cual no trabajaste. ¿No debería apenarme yo por Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de la izquierda, y por muchas bestias también? En resumen, lo que Elohim le estaba diciendo a Jonás es que los defectos de los residentes de Nínive no los convertía en indignos de vida. Hermanos, cada persona es parte de la ecología espiritual del mundo y beneficia al mundo tanto como el quicayón benefició a Jonás. El Yalkut Shimoni, el más enciclopédico de los Midrashim, que fue escrito por el rabino Shimon Hardarshan en el siglo XIII, nos da un hondo entendimiento del reconocimiento más profundo de Jonás en su vida. En ese momento, él se postró y dijo: rige tu mundo de acuerdo al atributo de misericordia, como está escrito: tuya, Elohim, es la misericordia y el perdón. El mensaje de la profecía de Jonás es, hermanos, para cada uno de nosotros. El Gaón de Vilna nos dice que la travesía de Jonás es una travesía que todos hacemos. Nacemos con un gran entendimiento subconsciente del hecho que tenemos una misión, pero igual buscamos escapar porque nuestra misión a menudo es que tenemos que enfrentar. En el texto de la historia de Jonás se nos dice que los lugares que buscó, Yafo y Tarshish, mientras que esos lugares existen realmente y son conocidos como Yafo y Tarsis, el significado literal de los nombres de esas ciudades es belleza
y riqueza. Hermanos, nos confortamos a nosotros mismos externamente, escapando del entendimiento interno de nuestra misión, buscando riquezas y rodeándonos de belleza. Nuestros cuerpos son comparados al bote de Jonás. Enfrentamos momentos en la vida en los que la fragilidad de nuestros propios cuerpos es ineludible, como cuando enfrentamos una enfermedad o confrontamos momentos de peligro que parecen durar una eternidad hasta que son resueltos. Los marineros del bote son, hermanos, los talentos y las capacidades que trabajan para nosotros. El gran pez es el símbolo de la máxima confrontación, el reconocimiento de que nuestro destino final es la tumba. Para algunos, ese reconocimiento se percibe casi como un refugio bienvenido. Para otros, es enfrentarse a la muerte, los obliga finalmente a perseguir la vida. Como le pasó a Jonás, nuestro reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad puede llevarnos finalmente a trascender nuestro ego, renunciando a nuestro deseo de controlar los eventos y aceptando finalmente nuestra misión en la vida, sin importar cuál sea. Podemos sufrir las vicisitudes de la vida y reconocer que nosotros mismos hemos causado las tormentas que nos azotan. Podemos avanzar para cumplir con nuestro propósito, pero todavía no nos habremos librado de los conflictos o de la ansiedad hasta que reconozcamos finalmente que en cada paso del camino somos abrazados por la compasión divina. Amén. En ese momento estaremos listos para retornar a Elohim. Y si bien para cada uno de nosotros el camino es único y no ha sido explorado por nadie más, Jonás entendió el comienzo y el final de la travesía que todos hacemos. Hermanos amados, Yom Kippur es el día en que cada uno de nosotros puede revivir la travesía de Jonás. Avancemos finalmente hacia cualquiera que sea nuestro próximo paso para cumplir la misión para la que fuimos creados. Utilicemos el tiempo para retornar a Elohim con amor y con alegría. Será hasta una próxima entrega de los podcasts de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Shalom.